Hola, hola, hermanos amados, amigos, hermanas, que un poquito atrasado, ¿verdad? La verdad que estábamos cambiando computador, entonces se demoró un poquito transferir de un computador a otro todo lo que tiene que ver con el programa, que así que les pedimos que nos disculpe, pero aquí estamos, aunque son las 29 minutos atrasaditos, pero aquí nuevamente con el deseo de que podamos aprender, podamos edificarnos en lo que es la palabra del Señor, que es tremendamente importante. La definición de obedecer parte por oír. No hay otra forma para obedecer. Nadie parte, ¿no es cierto?, sin las instrucciones de Dios, en este caso, para que nos vaya bien o para que nos veamos beneficiados por el mandato, cualquiera sea, y que naturalmente nos beneficie. Está en mi corazón ahora, en este momento, eh, eh, el tema de sembrar. Está en el texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, lo que me llama la atención de esto es el resultado de nuestras acciones, o de lo que hagamos, o de lo que determinemos, cualquier cosa, tiene una consecuencia. Sí o sí, la consecuencia o la suma es lo que estoy sembrando. ¿Ya? Aunque por eso que la palabra dice, no os engañéis. O sea, yo puedo decir, puedo hacer mal, pero me ir bien. O como dicen por ahí, pórtate mal para que lo pases bien. ¿No es cierto? No, es lindo, ¿no es cierto? O pórtate mal para que todas las cosas te resulten. No. Son reglas propias, ¿no es cierto?, del reino de Dios y de cualquier hecho que nosotros tengamos en nuestra vida, cualquier hecho. Por eso que es importante que, a pesar de, porque yo estaba leyendo, a ver si lo encuentro, estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención en cuanto a lo que nosotros, cómo o qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestras decisiones, por qué hacemos eso. Tenemos que pensarlo, porque me llama la atención lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 43, y lo tengo anotado aquí en 4 partes. Dice, pero yo os digo, 1, amad a vuestros enemigos, amadlos. Bendecid a los que os maldicen. 2, 3, haced bien a los que os aborrecen. 4, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si estas personas, las cuales acabo de nombrar, siembran, ¿verdad?, esas acciones, el resultado no puede ser beneficioso. Entonces nosotros no podríamos aborrecer a nuestros enemigos, porque vamos a tener consecuencias, o a los que nos maldicen, o a los que nos aborrecen, o a los que nos ultrajan, o a los que nos persiguen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sembrar bien, tenemos que sembrar justicia, por lo que yo he estado enseñando, como cuando la palabra dice, ¿no es cierto?, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, ¿por qué? Porque esta acción de amar la justicia, de perseguir lo que es correcto, lo que es íntegro, ¿verdad?, va a tener una consecuencia de parte de Dios sobre nosotros, ¿eh? Sobre nuestras vidas. Entonces, todas nuestras acciones, nuestro comportamiento tienen un resultado, aunque en el resultado nosotros pretendamos que sea diferente, pretendamos, ¿verdad? No, yo sé que hice mal, yo sé que hice tal cosa, yo sé, pero yo espero que sea bien. No, imposible. Porque si yo sembré maldad, voy a cosechar maldad, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?
cuando hay ciertos hechos que involucran a otras personas, sobre todo cuando involucran a otras personas, naturalmente que Dios me perdona, pero tengo que pagar los costos de esas acciones sí o sí. A menos que no hayan víctimas, a menos que no haya gente involucrada, a menos que no hayan personas involucradas o víctimas involucradas, entonces es obvio que puede cambiar las variantes. Pero si están involucradas personas, la palabra me llama a tener que ir resolviendo cada proceso. Y más si son situaciones graves, complejas, donde involucra la dignidad, la honra de otras personas, naturalmente que va a tener sus consecuencias. Y parte de la Escritura, que no nos engañemos, ¿verdad? No nos engañemos, o sea, no nos engañemos, no pretendamos que vaya a ser diferente. Eso es lo que está diciendo. Lo que sembramos, cosechamos. Entonces, en Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿verdad? No, yo hago esto, no, a sí mismo se engaña. En Job capítulo 15, versículo 31 dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque en ella será su recompensa. O sea, el iluso, el torpe de mente, en el concepto de ser vanidoso, pretencioso, ¿no es cierto? Va a tener su recompensa, sí o sí, va a tener su recompensa. Entonces, fíjese que en Abdías capítulo 3, versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, porque la soberbia también es un engaño, ¿verdad? Esa discrepancia, el altivo, el soberbio, tiene una consecuencia cuando no quiere obedecer, ni entender, ni caminar en la voluntad de Dios. Y sobre todo cuando agrede o cuando es altivo, tiene su resultado, no puede ser diferente. No puede, es imposible que sea diferente. Por eso que Abdías capítulo 3, versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es un engaño, ¿verdad? Que me lleva a tomar malas decisiones, me lleva a equivocarme y me lleva a creer que van a darse las cosas bien de acuerdo a mis necesidades. Tú que moras en las hendiduras, dice el texto, de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Entonces, esa certeza, esa seguridad. Por eso es que la actitud nuestra tiene que ser una actitud de sembrar lo bueno, de sembrar lo correcto, ¿verdad? Incluso la Escritura dice, si dieres un vaso de agua a uno de estos pequeños, obviamente tiene recompensa. Entonces, mis acciones, si yo siembro buenas acciones, pero si no siembro nada, no puedo tener o pensar que voy a tener buenos resultados o beneficios de los resultados. Y es importante esto, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. O sea, aunque yo pretenda cambiar las reglas, los principios escriturales, por alguna presión, por alguna necesidad, por alguna situación, no voy a poder. La opción, ¿no es cierto?, que Dios da para cuando la persona peca o cuando la persona está haciendo mal es arrepentirse y volver a entrar al caudal de la voluntad de Dios, arrepentirse. Por eso que la Escritura dice, arrepentidos y convertidos, para que venga de lo alto, de la presencia del Padre, tiempo de refrigerio. Pero ¿qué es lo que hace esa opción? El arrepentimiento, se me abre la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero yo no puedo pensar que caminando en mal voy a sembrar bien, caminando en venganza, caminando en odio, caminando en actos vengativos, voy a sembrar bien. Es imposible, ¿verdad? Dios no puede ser, aunque yo trate de justificar lo que estoy viviendo, ¿no es cierto? Pero Él no puede ser burlado, es imposible. Aunque yo crea, me engaño a mí mismo. Fíjense que en el libro de Job, capítulo 13, versículo 8, dice, ¿haréis acepción de persona a su favor?
¿Contenderéis vosotros por Dios? O sea, podremos convencernos cuando las cosas se dan dando y sobre todo cuando hay cosas imposibles, ¿no es cierto? Y nosotros pretendemos que Dios cambie su parecer con dicha situación donde somos responsables, es imposible. No puede ser engañado, no puede ser burlado, no puede, es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Por lo tanto, esta es la regla. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo. Entonces, hay consecuencia, por ejemplo, si una persona que por ese motivo, por rebeldía, por lo que quiere, no quiso estudiar y se dio la buena vida, salió por ahí, por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando mi hijo era estudiante, él quería mochilear, ¿verdad? Mochilear. Y como tenía amigos por ahí en la universidad o en el liceo, no me acuerdo bien, él quería salir a mochilear por todo Chile, por toda Latinoamérica y darse ese gusto. Entonces nosotros con mi esposa nos opusimos, dijimos, no, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que estudiar. Y nos opusimos firme en esa situación. Porque obviamente que esa opción, aunque aparentemente linda, iba a tener una consecuencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y es importante esto, por responsabilidad nuestra o de nuestros seres queridos, pagamos consecuencias. Tenemos que asumirla, como por ejemplo la niña que se embarazó fuera del matrimonio. Dios perdona, Dios la restaura, pero el costo es sobrellevar este trajín de ser madre sin las contenciones propias de una relación matrimonial, esposo, familia y todo lo que tiene que ver con la contención y con la normalidad de lo que significa una vida matrimonial donde tienen que nacer los hijos o hijas. Se pagan costos, ¿verdad? Y que yo no digo que esté mal, no soy quien para juzgar, pero todas nuestras acciones tienen un costo que sí o sí tienen que concluir en todas las circunstancias propias, a menos que yo sea víctima donde tenga derechos legales y espirituales para decir, Señor, hazme justicia. Te suplico que me hagas justicia, Señor. Por ello, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y por eso es que es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos cuidado cómo sembramos, que tengamos cuidado en nuestras acciones, en nuestras decisiones, porque dichas situaciones van a tener un resultado, una cosecha, un resultado de mis acciones, sí o sí. Como vuelvo a decir, como el joven o la señorita que no quiso estudiar, que perdió su juventud y después paga los costos, ¿verdad?, temas económicos, temas que no tienen los recursos suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí los papás le dicen, bueno, eso te pasa porque no estudiaste, por decir algo en cuanto a ese tema. La Escritura dice en Job capítulo 4, versículo 8, ¿cómo yo he visto los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan? O sea, el resultado de hacer mal a otro tiene una cosecha que voy a recibir mal. Incluso la palabra en nuestras acciones, cuando nosotros criticamos o cuando nosotros cuestionamos o menospreciamos o hablamos mal de alguien o levantamos calumnia o lo que sea, la Escritura nos coloca una medida con la vara que mides. O sea, si yo coloco una vara, él debiera ser de esta forma, no, esto aquí, esto allá, no sé qué cosa, no sé qué cuándo. Entonces el que me mide es Dios. Yo digo esto. La vara humana puede ser misericordiosa, pero nunca puede ser tan precisa como la vara de Dios,
Por lo tanto, es preferible sembrar misericordia para que cuando Dios me mide, reciba misericordia. Es preferible sembrar amor, ¿verdad? Sembrar perdón, sembrar compasión para que a mí me midan de la misma forma, sobre todo nuestro Dios, ¿no es cierto? La Escritura habla en Proverbios capítulo 1, versículo 31, de acuerdo a todo lo que el hombre sembrare, eso segará o cosechará, dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mire lo que dice la Escritura. Por eso es que es importante, ¿verdad?, sentarnos a calcular cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Sobre todo cuando estamos tomando decisiones complejas, difíciles, ¿verdad? Sentémonos a calcular las pérdidas y las ganancias de dicha decisión. No podemos considerar nuestra vida así como alocada, como desesperada. No, tenemos que sentarnos a calcular, aunque nos veamos apremiados por la situación, porque lo que sembramos, eso segaremos, dice la Escritura. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 6, versículo 19. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos tendrá su cosecha. Si la persona es testigo, él va a pagar los costos de esa maldad, testigo falso, de calumniar a otro. Fíjense que en Proverbios 11, 18 dice, el impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que es correcto, el que busca la integridad, el que busca lo que corresponde a la voluntad de Dios, el que busca agradar a Dios en sus acciones, naturalmente que tendrá los resultados y los beneficios del galardón que Dios da para aquellos que buscan justicia. Por lo tanto, dice, el impío hace obras falsas. El impío es aquel que no tiene a Dios, que no cree en Dios, etcétera, y que lleva su vida a su manera, ¿verdad? Y aún más, mire, en Oseas capítulo 8, versículo 7, la Escritura está diciendo, porque sembraron viento y torbellino, nada. Porque sembraron viento, torbellino segarán. Viento, movimientos de conflicto, hicieron problemas, conflictos, armaron lío, ¿no es cierto? Calumniaron. Entonces lo que se le viene sobre ellos son torbellinos. Usted sabe que un torbellino es un movimiento fuerte y potente de viento que trae estragos parecidos a los huracanes, etcétera. Trae estragos. ¿Pero es por qué razón? Porque levantaron viento. No tendrá mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Entonces, qué importante es tener cuidado, hermanos, amados. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando bien? ¿Estamos sembrando paz? ¿Estamos sembrando comunión? ¿Estamos sembrando conflicto? ¿Estamos sembrando venganza? ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué trascendental es esto, mis hermanos? ¿Verdad? Porque la Escritura nos manda esto, ¿verdad? En Oseas 10, 12, sembrad para vosotros justicia. Hay un momento en lo que nosotros estamos buscando desesperadamente más presencia de Dios. Pero para eso se requiere, para que este domingo, por ejemplo, venimos de medidas de su presencia extraordinaria. Este domingo fue insostenible, pero Dios me colocaba en el corazón, ¿no es cierto? Y me instruía que la forma como nuestro ungimiento aumente de acuerdo a Hebreos 1:9 es
amar la justicia, amar lo que es correcto, amar lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y aborrecer la maldad, aborrecer la iniquidad, aborrecerlo, desecharlo, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque viene un ungimiento mayor sobre nuestra vida, más que nuestros compañeros, dice de acuerdo al texto que estoy trazando en este momento. Entonces, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Eso cosechamos. No hay vuelta. Más si hay personas que se convierten en víctimas. Por ejemplo, yo estaba escuchando una noticia de una persona que estaba estafando un montón de personas. Un montón. Estaban hablando más o menos que la cifra eran de 700 millones que había estafado. Naturalmente que esta persona, si se arrepiente, puede ser perdonado, si se arrepiente, supongamos. Pero los costos de sus hechos tiene que pagarlo con la justicia. Con la justicia. Los costos. Y tiene que llegar a un arreglo con las partes, si es que las partes lo perdonan, para poder hacerle... Pero la justicia va a tomar mano en el asunto y va a tener que asumir los costos de sus malas obras. De sus malas obras. Dios, como es un Dios de justicia, nunca va a dejar en falso la maldad del hombre. Y sobre todo cuando hay agresiones a otras personas. En este caso, como lo que acabo de explicar. Y yo puedo desear, ¿verdad? Puedo desear, Señor, sácalo, pero hay hechos. Imagínense que en caso de muerte o de violencia, hay varias manifestaciones en la Escritura donde la sangre del inocente clama delante de Dios por justicia. La sangre inocente. Y en muchos hechos, ¿verdad? Es como cuando el hecho de Caín, ¿verdad? Dice el Señor, Dios le dice, la sangre de Caín clama por justicia. Entonces, yo entiendo, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, y tenemos que tener mucha cautela de a quién le hacemos mal y por qué le hacemos mal, porque lo que sembramos, cosechamos. Mire lo que dice la Escritura. Sembrad para vosotros justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Se fija? Entonces, si yo siembro justicia, si yo soy correcto, a pesar de que se me hace mal, como estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Como decía en el texto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, orad por los que os persiguen, orad por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo una conducta de justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy sembrando justicia y me va a ir bien. Nos va a ir bien de acuerdo a lo que dice la Escritura, no siempre, ¿verdad? Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Entonces, cuando vemos esto, mire lo que dice en Romanos capítulo 2, del versículo 6, el cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, pero la gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué importante! Lo otro,
que en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, está lloviendo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también, generosamente segará. Y eso tiene que ver con sembrar en el reino, sembrar. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, y no tiene por qué estar de acuerdo si no lo entiende. Pero la obra de Dios crece, se desarrolla el Evangelio con lo que nosotros llevamos, ¿verdad?, a la presencia de Dios, al ofrendero, al alfolí, como usted quiera. Y tiene un resultado de acuerdo a lo que dice, porque aquí está hablando de recursos. ¿Ya? Las buenas obras tienen que ver con recursos, con dar. Cuando usted ayuda a una persona con un plato de comida, el plato de comida tiene un valor. Cuando usted ayuda a una persona, ¿no es cierto?, con ropa, la ropa tiene un valor, ¿verdad? Entonces siempre son recursos. Y la obra de Dios tiene y camina, y muchas veces el Evangelio se restringe porque hay personas que siembran escasamente. Entonces no pueden esperar que Dios los prospere, que Dios los bendiga o que cubra sus necesidades mucho más allá de lo que si no son buenos sembradores. Buenos sembradores. ¿Cómo nosotros estamos sembrando? ¿Cómo? ¿Estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el espíritu, verdad? ¿Para qué? Todas nuestras acciones pecaminosas, de maldad, etcétera, tienen que ver con sembrar en la carne. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, fíjense que el tema de sembrar es trascendental. Sembrar tiene un resultado, ¿verdad? Mis acciones tienen un resultado. Por lo tanto, yo tengo que sentarme a calcular porque va a tener consecuencias dependiendo del resultado, dependiendo del tema o de lo que es, dependiendo de ¿cómo pudiera decirlo?, del costo o de lo que estoy haciendo. Así también va a tener un resultado. Por eso que la Escritura nos pide, por favor, no metan las manos en eso, porque van a tener resultados. Por ejemplo, la Escritura dice, no unáis yugo desiguales, ya, yo lo hago y espero que Dios me responda, que convierta a la persona que en la cual se enamoró, que haya que, etcétera. Pero la Escritura lo está diciendo, entonces va a tener un costo porque estoy desobedeciendo la palabra de Dios, y va a haber un coste, sí o sí. Por lo general, ¿verdad?, la mayoría de las personas que miran personas no cristianas para casarse terminan afuera, por lo general. Pueden haber excepciones, ¿verdad? Entonces, lo importante de sembrar para el espíritu. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y eso tiene que ver con evangelizar, con ministrar, con discipular. Tiene un resultado. Si diéramos un vaso de agua, ¿verdad?, a uno de estos pequeños, obviamente tiene un resultado. El dar, ¿verdad? El dar. La Escritura dice, irán llorando, andando llorando, el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. O sea, no hay nada, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que hagamos que no tenga resultado. Por lo tanto, tenemos que sembrar en el espíritu. No sembrar para maldad, no sembrar para venganza, no sembrar con maldad para hacerle daño a otro, porque va a tener sus consecuencias y después podemos arrepentirnos. Ese es el tema. Pero las consecuencias van a venir igual. Dependiendo de las acciones complejas, difíciles de nuestras acciones, van a venir igual. Dios nos perdona, ¿verdad? Pero si están involucradas personas, tengo que pagar los costos de esas acciones. Ahora, la Escritura cuando habla de esto, fíjense, nos dice que no nos cansemos
de hacer el bien. Que a su tiempo no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, no lo hagamos por poco tiempo, hagámoslo siempre teniendo la expectativa que Dios va a responder, mis hermanos. Dice la Escritura, así que hermanos míos, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor. No creciendo, ampliando mi casa, ampliando mi empresa, que yo no digo que no se haga, no va al punto que eso sea malo, que sea pecado, sino voy al punto de lo que dice el texto en cuestión para la iglesia. Así que dice, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nada. Por ejemplo, aquí tenemos a Pablo y tenemos a, ¿cómo que se llama? Marco. Tenemos a Pablo, tenemos a Marco, que ellos vienen, también viene Tomás, que hoy día no vino. El día jueves viene Fabiola, viene María Jesús, viene Cecilia, viene el equipo, ¿verdad? Entonces, nada de eso es en vano, nada de lo que hagamos, sobre todo cuando tiene que ver con transmitir o con evangelizar, o que la palabra llegue a su corazón, a su casa, a su mente, para que el Señor intervenga y usted encuentre respuesta, milagro, sanidad, de acuerdo a sus necesidades. Por eso que tenemos que trabajar en la obra, tenemos que evangelizar, tenemos que entregar textos, tenemos que hacer cosas extraordinarias, porque nada es en vano, nada. ¿Por qué es en vano? Porque el crecimiento lo da Dios, el milagro lo da Dios, la respuesta la da Dios, ¿no es cierto? Entonces, mire, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No se cansen. No se cansen como no, es que esto no resulta. No, pero es que nos escucharon poco. No, pero es que no se cansen. Sigámonos perfeccionando, sigamos trabajando, ¿verdad? Porque no nos cansemos, porque a su tiempo tendremos el fruto, o segaremos los resultados de lo que estamos haciendo a su tiempo. De repente se nos van las cosas cuesta arriba por la tecnología que se nos va de las manos, por alguna cámara. Este domingo se nos quedó una cámara encendida, hubo acoplamiento, ¿verdad? Etcétera. Pero es propio, no nos cansemos de hacerlo, porque a su tiempo segaremos, ¿verdad? ¿Y cuál es el ejemplo? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, nos podemos cansar, aunque la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero nos podemos cansar, pero no lleguemos al extremo de desmayarnos. Tal punto de renunciar, porque hay personas que necesitan palabra. Evangelicemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, pero a su tiempo. Pero ¿qué necesita esto? ¿Qué necesita? Si no desmayamos, si somos constantes en el crecimiento y no desmayamos. La Escritura dice, los muchachos se fatigan, en Isaías, capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, porque la fortaleza de los que están cansados, de los que están desanimados, la Escritura dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, el tema de lograr no cansarnos hasta desmayarnos es que Dios nos da la fortaleza. Dios nos da la fortaleza. Pero depende también de lo que estamos sembrando. Eso es importante, porque si usted anda enojado, anda molesto todo el día, entonces ¿qué cree usted que va? No ha perdonado,
¿no es cierto?, se ha convertido en incrédulo, duda de la voluntad de la palabra de Dios, duda de las prioridades de buscar la voluntad de Dios, ha dejado de congregarse, no puede esperar que las cosas sean diferentes. Tiene que cosechar, tiene que sembrar buena semilla para que tenga buena cosecha. Para que tenga buena cosecha. Entonces, sembremos lo que es debido, sembremos la palabra de Dios, sembremos lo bueno, sembremos nuestros dones, ¿verdad? Sembremos, busquemos hacer la voluntad de Dios en todo esto. Y si usted está enfermo, ya pronto tendremos los testimonios de muchos milagros que están ocurriendo y ocurrieron en la iglesia. ¿Por qué queremos mostrarlo? Porque Dios sigue sanando, sigue restaurando, sigue bendiciendo, sigue restituyendo, sigue levantando, sigue dando oportunidades, sigue perdonando. Por lo tanto, dejemos de sembrar cosas negativas, pesimismo, dejemos de sembrar palabras destructivas, dejemos de sembrar amargura y resentimiento, dejemos de sembrar incredulidad, crezcamos en la fe. La Escritura dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Entonces sembremos, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Escritura, será añadido. Sembremos, pero sembremos justicia, sembremos lo bueno y tendremos tiempos de refrigerio, de paz, de comunión, de llenura, de bautismo, de milagro, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser inteligentes, Señor, para sembrar bien, para sembrar justicia, Señor, para sembrar lo que es correcto, para ver los resultados en nuestras vidas, así como el estudiante, Señor, que estudia, siembra buenas notas, así como el obrero o el empleado siembra justicia. Los resultados es convertirse, ¿no es cierto?, en un buen empleado. Señor, yo ruego, papito, que tú nos ayudes, que tú ayudes a limpiarnos de todo mal pensamiento, de todo pensamiento egoísta, de todo pensamiento, Señor, que nos lleva a pensar mal. Señor, yo ruego que lo que estemos sembrando sea buena cosecha. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor amado. Ayúdanos a que nuestro camino sea correcto, a que nuestro camino sea de justicia, aunque nos ofendan, aunque nos maltraten, Señor, aunque se levanten, porque tu palabra nos habla de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que aborrecen, de orar por los que nos ultrajan y de orar porque nos persiguen, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque en tu corazón está sembrar justicia y en su tiempo segaremos, Señor, tu poder, tu bondad, tu misericordia, Señor amado, y lo veremos con nuestros ojos. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Siempre muy grato, ¿verdad? Así que cuando tenga conflicto, cuando se le venga alguna tentación, cuando se le venga alguna acción de maldad, aléjese. Y sobre todo, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón y Dios estará con usted. Dios está mirando, está viendo y está haciendo crecer lo que usted siembra. Bendiciones.